Buenos días, chicos. Buenos días, maestra. Buenos Buenos días. días, ¿Cómo maestra. quedó? Buenos días. Recuerden tener sus cámaras encendidas, por favor. Antes de comenzar la clase, voy a hablar seriamente con todos por una situación que me di cuenta ayer. Ya se habrán dado cuenta que califiqué las tareas pendientes. Y me doy cuenta de que algunas personas no prefieren hacer algo malo a preguntarme cómo se hace o a que yo les revise su tarea para ver si está bien, si está mal. Yo tolero muchas cosas. Yo puedo tolerar que entren tarde a la sesión. Yo puedo tolerar que entreguen tarde su tarea. Puedo tolerar que la tarea no esté bien hecha a pesar de mi explicación. Pero digo, el esfuerzo está. Pero algo que no tolero es el plagio. Eso no se lo perdono a nadie. Yo trabajo que detecto que es plagiado, llámese de que lo sacaron de internet y es demasiado evidente y ni siquiera debían hacerlo. Por ejemplo, un trabajo de reflexión. No necesitan investigar, ni mucho menos copiar y pegar de internet para una reflexión, porque eso es personal. Llámese el trabajo igual a otro compañero, sea de su grupo, sea de otro. Llámese si el trabajo lo he hecho alguna vez, porque en la escuela donde estaba, por ejemplo, si soy repetidor de alguna escuela, lo llegué a hacer y lo entrego como si lo hubiera hecho nuevo. Eso también es plagio. Son cosas que no tolero. Y ayer que estaba revisando sus actividades, me encontré con que 3 personas cometieron plagio entre ellos. O sea que sus trabajos eran igualitos. Y no solo fue una tarea, fueron 2, que eso ya está peor. Porque yo dije, para la primera actividad, porque fue en la primera actividad, dije, bueno, yo no les dije nada, en la rúbrica no les dije nada, ni siquiera pensé que hubiera la necesidad porque no era complicada la tarea. Dije, no les dije nada, simplemente voy a hablar con ellos, a lo mejor sí les considero algunos puntos, pero la advertencia va a estar puesta. Y así pensaba hasta la segunda tarea que estaba plagiada, la número 3. Exactamente iguales y con descaro. Yo no me voy a poner a averiguar quién es el autor de la tarea y que se lo haya pasado a los demás o cómo lo hayan conseguido los demás. Yo anulo los trabajos iguales, sea culpa de quien sea. Yo no me voy a poner a averiguar eso porque es desgastante. De que si yo no fui, de que sí yo fui, pero es que a mí no me interesa. Los trabajos iguales se anulan y por completo. Tal vez cuando haya semana de recuperación puedan recuperar algo de los puntos perdidos, pero no esperen que se recuperen todos.
porque para mí eso es una falta de respeto hacia mí, porque con eso están diciendo, la maestra no va a revisar el trabajo, la maestra no se va a dar cuenta. Casi están diciendo, como sale en lista en el Classroom para que yo califique, pues ella solo va a ver quién lo entregó, lo va a anotar y nos va a poner la calificación sin ver el trabajo. Es una falta de respeto también hacia sus compañeros, porque todos se esforzaron, vieron cómo hacerlo solos. Si no lo entendieron, lo preguntaron. A mí o entre ustedes se habrán preguntado. Pero lo hicieron solos y lo hicieron como pudieron. No es justo para nadie que yo considere ponerle puntos a esas actividades de esas personas. Así que eso va para todos. Ahorita ya lo vi y esos trabajos quedan anulados. Y aunque me digan maestra, es que maestra nada. No hay consideración. Los 2 trabajos para esas 3 personas quedan anulados. Y si quieren cometer eso a alguien más en el futuro o incluso las mismas personas, ya saben a lo que se atienen. No hay consideración acá. No hay consideración. ¿Estamos claros todos? Sí, maestra. Sí. Sí, maestra. Muy bien. Entonces, dicho esto, ahora sí vamos a comenzar con el tema de hoy. Necesito que para este tema presten mucha atención porque la parte teórica del tema no es complicada. La parte práctica sí. Entonces vamos a prestar atención, vamos a tomar apuntes, porque aparte de que está largo, cuando venga lo práctico va a estar complicado. Y necesito que quede bien entendido. ¿Ya se ve? Sí, maestra. Y bien, el tema de hoy, el de esta semana, es el juicio. Este juicio no se refiere a juzgar, ni a criticar, ni mucho menos a algo que se haga en un juzgado. El juicio es nuestro siguiente nivel en el pensamiento lógico y ahorita vamos a ver sus características. Es la segunda forma de pensamiento estudiada por la lógica, o sea, una vez que ya aprendimos conceptos, siguen los juicios. Consiste en una conexión o enlace enunciativo de conceptos. O sea que aquí vamos a usar varios conceptos unidos para formar el juicio. Todo juicio es susceptible de ser verdadero o falso. Aquí sí podemos aplicar que lo que diga el juicio puede ser verdadero o puede ser falso. Y la forma de expresión de los juicios es el enunciado o proposición. Cuando nosotros en la primaria aprendemos a formar oraciones, lo que estamos haciendo es formar juicios, pero usamos las oraciones para expresar el juicio. El juicio en sí, como el concepto, es mental, pero cuando lo escribimos o lo expresamos de alguna manera, lo hacemos por medio de enunciados. ¿Cuál es la estructura?
Como cualquier enunciado, la estructura es bastante simple. El primer elemento que encontramos es el sujeto. Todas las oraciones tienen un sujeto. Entonces, ese es mi primer elemento. Y dice que es el concepto al que el juicio se refiere. O sea, es el primer concepto que tenemos para armar el juicio. Simbólicamente hay que empezar a familiarizarnos con usar símbolos ya a partir de ahora. Y cuando vamos a simbolizar un enunciado, el sujeto se representa con la letra S de sujeto. El segundo elemento es lo que se dice o enuncia en el juicio y recibe el nombre de concepto predicado o simplemente predicado. Como todas las oraciones, tenemos sujeto y predicado. Tan tan. El predicado se simboliza con la letra P de predicado. Entonces tenemos ya dos elementos, sujeto y predicado. El tercer elemento del juicio es la cópula, o sea, lo que une al sujeto con el predicado, lo que establece la conexión entre ambos conceptos. Y aquí lo dice, tiene la función de atribuir el predicado al sujeto, ya sea afirmativa o negativamente. Se designa con el verbo ser en cualquiera de sus conjugaciones. Y también agregándole lo que requiera según el tipo de juicio, porque ahorita vamos a ver la clasificación. Pero es el verbo ser conjugado. Y ahorita vamos a ver el ejemplo para que quede más claro. Aquí dice, Carlos Fuentes es un escritor. Esto es un juicio. ¿En qué se difiere de cualquier enunciado normal? En que tiene este verbo. Porque en una oración normal puede tener cualquier verbo. Pero para que sea un juicio, tiene que llevar el verbo ser. ¿Cuál es el sujeto? Carlos. Carlos Fuentes, porque es nombre y apellido. Pero sí, ese es el sujeto, Carlos Fuentes. ¿Cuál es el predicado? Ok, sí. Escritor. Escritor. Estamos viendo acá que tenemos un concepto singular, que es Carlos Fuentes, y tenemos un concepto que podría ser genérico, podría ser universal, porque al decir escritor, pues incluimos a todos. Pero estamos viendo que hay dos conceptos, uno como sujeto, uno como predicado, y el es la cópula de este juicio. Ahora, ¿este juicio es verdadero o es falso? Verdadero. Es verdadero porque Carlos Fuentes sí es un escritor. Entonces vemos que tiene esa característica de que aquí sí podemos decir si es verdadero o no, dependiendo de lo que diga el juicio. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Vamos a ver los tipos de juicios y estos también tienen su clasificación según 4 aspectos. El primero es la cualidad. Por cualidad se refiere a la característica del juicio. En este caso tenemos 3: afirmativos, negativos e infinitos. Los infinitos son un poquito más complicados, pero ahorita vamos a ver a qué se refiere cada uno. Los afirmativos son cuando señalan la compatibilidad o adecuación
entre el sujeto y el predicado. Ejemplo, el pizarrón es verde, la física es una ciencia. O sea, ahí estamos diciendo que sí es. Sea verdadero o falso, pero estamos diciendo que sí es. Y por eso es afirmativo. No es necesario poner el sí. Con que digan es, ya es suficiente. Negativos. Cuando se establece la incompatibilidad o falta de correspondencia entre el sujeto y el predicado. Ejemplo, el perro no es animal acuático y los hongos no tienen clorofila. O sea que aquí, para que sea negativo, yo le tengo que agregar a la cópula la palabra no. Tiene que haber negación para que el juicio sea negativo. Y los infinitos señalan lo que el sujeto no es. Ejemplo, la película es no apta para menores. Este cheque no es negociable. En este tipo de juicios, la negación solo afecta al predicado. O sea que este tipo de juicio lo que marca es una restricción. Más que nada, la mayoría de las veces que se usa este tipo de juicio es para hacer alguna restricción, pero que no le afecta al sujeto, solo le afecta al predicado. En el caso de la película es no apta para menores, la restricción de la película es para los menores de edad. La película por sí sola no le afecta en nada, la negación, porque la película es la película y la va a ver otras personas que no sean menores de edad. Lo mismo pasa con el cheque. O sea, un cheque es un cheque. Que sea negociable o no, no le afecta al cheque, pero están diciendo que en este caso el cheque no es negociable. Entonces solo estamos viendo la negación hacia el predicado. Por eso les dije que está un poquito más complicado. Pero tengan en cuenta que este tipo de juicios es para hacer alguna restricción hacia algo. Según la cantidad, esa es nuestra siguiente clasificación. En la cantidad, pues es el número de individuos que se aclaran en el juicio. Es muy parecido a la cuestión de los conceptos, pero aquí pues es una oración entera y estamos especificando algo un poquito más. Tenemos universales, particulares e individuales o singulares. Los universales es cuando el predicado se extiende a toda una clase entera de objetos. El ejemplo, todos los humanos son mortales. Ahí pues nos queda claro que si estamos hablando de todos los humanos, pues son todos los humanos. Para que sea universal, tiene que llevar al principio todos. Y pues ahí está diciendo que todos los humanos son mortales. Sí, todos los humanos en algún punto se van a morir, entonces es verdadero también. Particulares, cuando el predicado se refiere a una parte de una clase de objetos. Ejemplo, algunos hombres son filósofos. Ahí, para que sepamos que es particular, debes llevar la palabra algunos. Y sabemos que al decir algunos, pues no se está aplicando a la población entera de lo que estemos hablando. Y los individuales o singulares, cuando se aplican a un solo individuo de una clase de objetos. Ejemplo, Kant es filósofo. Y el primer ejemplo que les puse de Carlos Fuentes también es de este tipo. Cuando hacemos referencia a una persona, a un objeto, a un animal, a un tipo de planta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Según la relación, aquí tenemos 3 tipos también. Y estamos hablando de la relación
en cuanto a que sea totalmente afirmativo o totalmente verídico, a que puede o no puede, y a que si ocurre esto, entonces pasa esto. Y tenemos categóricos, disyuntivos e hipotéticos. Los categóricos es cuando nos proporcionan una afirmación en términos absolutos, sin depender de ninguna condición o alternativa. O sea que este tipo de juicios son verdaderos sí o sí. Nadie va a dudar de eso. Y el ejemplo que tenemos acá es Galileo es inocente. Si conocemos la historia de Galileo Galilei, pues sabemos que de lo que lo culpaban, pues no era culpable. Mañana es domingo, bueno, teniendo en cuenta que sea sábado, pues sí, sería verdadero que mañana sea domingo. Y la tierra se mueve. De eso nadie duda. ¿Cómo se mueve? Ahí sí podrían dudar, pero de que se mueve, se mueve. Disyuntivos. Cuando hay dos o más determinaciones o alternativas predicativas que se excluyen mutuamente, de tal manera que una sola de ellas puede ser verdadera. Ejemplo, hoy es jueves, viernes o sábado. Para que sepamos que un juicio es disyuntivo, en alguna parte debemos ver el o. Si no lo vemos, no es disyuntivo. En otros casos, las alternativas no se excluyen entre sí. Ejemplo, José que camina por el pasillo es el director de la escuela o es un profesor. En este caso puede ser ambos. Así que no se están excluyendo, pero no sabemos exactamente qué es, entonces por eso está la disyuntiva. Y en los hipotéticos, cuando la relación que establece el enlace entre el sujeto y el predicado se subordina a una condición. Esto es muy común que lo usen nuestros padres o que lo use cualquier persona mayor para que ustedes hagan cierta actividad. El ejemplo dice: si la fatiga es una intoxicación, eliminando ciertas toxinas debe desaparecer. Si haces la tarea, entonces puedes salir. Eso es un juicio hipotético. Se tiene que cumplir una de las partes para que se dé la otra. Por eso dice que es condición. Está condicionado a que si pasa una de las cosas se va a cumplir la otra. O al revés, si no pasa, lo otro tampoco. Pero a eso se refiere un juicio hipotético. Y según la modalidad, aquí está hablando sobre la posibilidad de verdad que hay en el juicio. Los problemáticos dice que es cuando la relación que se da entre el sujeto y el predicado se expresa como meramente posible. Por eso se llama problemático, porque así como puede ser, puede no ser. Pero eso no lo sabemos. El ejemplo que tengo acá: Mario puede llegar tarde. No sabemos si Mario va a llegar temprano o no va a llegar temprano. Pero es un juicio problemático. Desde que tenga el puede, ya es problemático. Y eso nos va a ayudar a identificar este tipo de juicios. Cuando veamos el puede, decimos, es problemático. Asertórico. Cuando la relación entre el sujeto y el predicado implica una realidad y ya no una posibilidad. Siguiendo con el ejemplo anterior de Mario puede llegar tarde, si ponemos en el asertórico que Mario es puntual,
queda completamente descartado que vaya a llegar tarde. O sea que ya se vuelve algo real. Si Mario es puntual, y aquí estoy aplicando un hipotético, si Mario es puntual, entonces no va a llegar tarde. Y así de simple. Y los apodícticos, cuando la relación entre el sujeto y el predicado expresa una necesidad. O sea que en este tipo de juicios, lo que dice en él tiene que ser así. Y se da mucho en las ecuaciones matemáticas, por eso aquí les puse 5 más 3 es igual a 8. Esto es un juicio también en matemáticas, pues es un juicio aquí. Y lo hagas como lo hagas, con los objetos con lo que lo hagas, en el lugar donde lo hagas, en el momento donde lo hagas, siempre que sumes 5 más 3 te va a dar 8. Así tiene que ser. Y por eso es un juicio apodíctico. Tiene nombres raros, pero nada más hay que saber cuál es cuál, para que si yo les llegara a poner algún ejercicio de identificación, no sepan cuál es cuál. ¿Alguna duda hasta acá? Ok, tomaré eso como un no hay dudas. Vamos a lo siguiente. ¿Alguien va a hablar? Por mi parte no tengo ninguna duda, maestra. Qué bueno que te quede clarísimo, eso me encanta. De todas maneras van a surgir dudas en algún momento y cuando lo hagan me preguntan. Vamos con los analíticos y los sintéticos. Estos juicios fueron creados por Kant, o más bien él hizo la clasificación. Y aquí tenemos que los analíticos son aquellos cuyo predicado se encuentra contenido en el concepto sujeto. O sea que en este tipo de juicios no aprendemos nada nuevo y hasta se puede considerar que hay redundancia. Porque, pues, ahorita van a ver por qué. Dice, en este tipo de juicios, el predicado no hace sino analizar el conjunto de notas o características que se refieren al sujeto. De ahí su nombre. O sea que lo que estamos haciendo con este tipo de juicios es analizar a profundidad el sujeto del que estamos hablando. Ejemplo, el triángulo es una figura de 3 lados. Eso ya lo sabemos, ¿sí o no? Sí. Entonces ahí no estamos aprendiendo nada nuevo del triángulo. Estamos diciendo lo mismo. Pero a eso se refiere este tipo de juicio. Por el hecho de repetir lo que ya forma parte del sujeto, a este tipo de juicios se les ha caracterizado como juicios tautológicos. O sea que lo que dice ese juicio, pues es totalmente verdadero porque está diciendo lo mismo. Como decir, el gato es un felino. Ahí pues estamos diciendo que lo que es el gato realmente. No dudamos de que sí es un felino, ¿verdad? Y los sintéticos son aquellos cuyo... Así es, maestra. Así es, sí. Son aquellos cuyo predicado no forma parte del sujeto o no se encuentra contenido necesariamente en el concepto sujeto. O sea que aquí entran todos los demás juicios en los que digamos que sí hay un conocimiento nuevo, porque lo que dice el predicado pues no lo podemos hacer obvio en el sujeto como en el caso anterior.
Aquí el predicado surge a partir de una síntesis o reunión de conceptos diferentes o ajenos al sujeto, y por eso su nombre. Ejemplo, el cielo está nublado. Este es un tipo de sintético, porque el hecho de que esté nublado no está tan obvio en el sujeto cielo, y tampoco es completamente verdadero, porque así como puede estar nublado, puede no estarlo. Entonces, para que nosotros sepamos si sí o si no, tenemos que observar. Tiene que haber, digamos que una experiencia empírica para que veamos si está o no está nublado el cielo. Pero lo que va es que lo que dice el predicado no es obvio en el sujeto, ni tampoco se repite. Y todos esos están muy bonitos y podemos verlos en cualquier lado y aplicarlos cuando queramos, pero los que más les interesa y les debe interesar para este tema son estos 4. Les debe quedar totalmente claros su estructura, sus nombres y posteriormente su simbología, porque si eso no les queda claro, se van a hacer un despapalle cuando hagan la tarea. Combinando la cantidad y la cualidad. Al hacer la combinación de estas dos, se forman 4 juicios. Universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. Estos deben soñar con ellos, comer con ellos, hacer sus actividades normales con ellos. De alguna manera se les tiene que quedar en su cabeza. Un universal afirmativo, ¿cómo es? Todos los franceses son europeos. Es como cuando les hablé de los universales nada más. Pero aquí, pues es afirmativo. O sea, tiene que afirmar lo que está diciendo y aparte tiene que abarcar a todos los individuos. Siempre lleva la palabra todos. Y ojo aquí, porque cuando avancemos me empiezan a confundir los conceptos y me empiezan a decir los que no son. Todos sí es un concepto, pero cuando yo pregunte cuál es el concepto de este juicio, no entra. Eso simplemente marca qué tipo de juicio es. ¿Cuáles son los conceptos en todos los franceses son europeos? Todos. Estoy diciendo que todos no. Lo acabo de decir. A ver, ¿cuáles son? Franceses, Ninguno. maestra. Franceses. Ese es uno. ¿Cuál es el otro? Europeos. Europeos. Exacto. Esos son mis dos conceptos que están en mi juicio. El todos está haciendo referencia a que es universal y es afirmativo. Tan tan. Vamos con el siguiente. Universal negativo. Ningún metal es metaloide. Cuando estoy hablando de universal, tiene que ser todo o nada. ¿Ok? Entonces, para que sea universal afirmativo debe llevar el todos. Para que sea universal negativo debe llevar el ningún o ningunos.
dependiendo de qué estemos hablando. Aquí es ningún metal, es metaloide. Y lo mismo que pasa con el anterior, el ningún no entra como concepto cuando yo pregunto cuáles son los conceptos de este juicio. Particular afirmativo. Algunos hombres son artistas. Como ya les había dicho en los particulares, aquí, para que sepamos qué es particular, tiene que llevar el algunos. Al ser afirmativo, no es necesario, por ejemplo, que le pongamos, algunos hombres sí son artistas. No, no es necesario poner el sí. Simplemente con que lo pongan así como está, es suficiente para que yo sepa que es un particular afirmativo. En un particular negativo, que dice algunos hongos no son venenosos, ahí sí es necesario que aparte de que pongan el algunos, pongan el no, porque si no, parecería que es un particular afirmativo. Entonces, estos 4 tipos sí tienen que grabarse en la mente cuáles son las palabras que debe llevar para que sean de ese tipo. El todos, el ningún o ningunos, algunos y algunos no. Si yo llego a ver en sus tareas que me ponen no todos los hombres, ahí sí me los repruebo. Bueno, no tan así, pero sí va a estar mal. Porque ese no todos no es correcto. Para eso digo algunos. ¿Sí queda claro? Igual para decir ninguno. Ahí si ponen como Sí, para maestra. decir todos, no todos. Es incorrecto. Todos, ninguno. Punto. Ahora, esta es la parte complicada en esta sección. El cuadro de oposición. Para empezar, debo tener la simbología de cada tipo de juicio. El universal afirmativo se simboliza con la letra A, el negativo con la letra E, el particular afirmativo con la I y el particular negativo con la O. Las 4 primeras vocales. ¿Cómo las acomodo en mi cuadro de oposición? En cada esquina pongo una letra. Primero la A, luego la E, abajo de la A pongo la I y abajo de la E pongo la O. Aquí les está mostrando simbólicamente el ejemplo de cada uno. Todo S es P, ningún S es P, algunos S son P, algunos S no son P. Ahora, ¿para qué me sirve este cuadrito? Todos estos, todo lo que marca aquí, pues tienen una relación de que los universales, tanto afirmativo como negativo, son contrarios. O sea que si yo digo todas las papas son amarillas, mi contrario va a ser ninguna papa es amarilla. Y yo, al ver esto, o sea, ubico primero mi juicio y luego, para que yo sepa cuál es su contrario, nada más sigo la línea y me va a llevar al otro tipo de juicio. O sea que si yo llegara a pedirles que convirtieran ciertos tipos de juicio, tienen que usar este cuadro. Si yo quiero buscar el contradictorio de todas las papas son amarillas, entonces me voy hacia acá, que es donde está lo contradictorio, y me voy a topar con que llega hasta aquí. Y aquí el juicio sería, algunas papas no son amarillas. Son contradictorios. De todos pasamos a algunos no. Y si yo quiero buscar
el subalterno de todas las papas son amarillas, sigo esta línea que me va a llevar aquí, que es donde dice algunas papas son amarillas. Y así sucesivamente. Si yo les llego a dar uno de esto y les pido el contradictorio, simplemente seguir la línea. Y así con todos los demás. Entonces, esto es cuestión de práctica. Incluso si llegaran a practicarlo lo suficiente, ya no necesitarían el cuadrito. Casi se aprendería este asunto de memoria. Pero la clave para que yo pueda encontrar lo que les pida de contrarias, subcontrarias, etcétera, etcétera, es saber ubicar cada tipo de juicio y que se aprendan qué letra le corresponde a cada uno. Para que pueda decir, bueno, es que me está diciendo algunos. ¿En dónde se ubican los algunos? Algunos son aquí. Entonces, me está pidiendo el subalterno. Entonces, si ya lo ubiqué y veo que este es de subalterno, ¿a dónde me voy? Hacia arriba. Y ya. Y aquí se explica, ya con más detalle, con letras, lo que les acabo de mostrar. Los contrarios se forman con un juicio universal afirmativo y con un universal negativo, o sea, los que están arriba. De acuerdo con su cantidad, estos juicios coinciden porque los dos son universales, pero en la cualidad son diferentes. Uno afirma, el otro niega. Posibilidad de verdad. Los juicios contrarios no pueden ser verdaderos al mismo tiempo. Necesariamente, para que sea verdadero, uno tiene que serlo y el otro no. Pero, hablando de la falsedad, ambos pueden ser falsos. Y creo que lo voy a dejar hasta acá, porque ya va a terminar la hora. Mañana lo vamos a continuar. Y también vamos a ver la parte más difícil de esto. Así que necesito que repasen conceptos, porque creo que todavía no les ha quedado claro. Y les dije, si algo no está claro, lo demás tampoco. Entonces tienen que repasar conceptos. Y para la clase de mañana, tienen que repasar lo que vimos hoy. Y también voy a solicitar que consigan 3 recipientes con tapa. No importa si son cajas, no importa si son toppers, no importa. 3 recipientes con caja, con tapa. Y objetos cualquiera que quepan en esos recipientes. Porque vamos a usar nuestra imaginación con lo que vamos a hacer mañana. ¿Sale? ¿Quedó claro? ¿Dudas? Por mi parte no, maestra. Qué bueno, Isaac. Igualmente. ¿Quién más? Ya no vi quién más. Pero muy bien. Qué bueno que esto les está quedando claro y espero que mañana demuestren que sí les quedó claro. Bien, chicos, por hoy es todo. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Hasta luego, maestra. Adiós. Adiós, maestra. Adiós. Nos vemos. Adiós. Au. No te escucho, hijo. ¿Qué pasó? Así es.
¿Qué tiene que ver eso? Eso se puede entender, pero la cosa aquí es que la primera actividad, que fue el primer plagio, pues yo lo marqué en la primera semana que tuvimos clase. Y dado el horario que tienen ustedes conmigo, tuvieron el día que lo marqué, que fue miércoles, jueves y el viernes que se entregaba para cualquier aclaración de dudas. O sea, tuvieron bastante tiempo y en comparación con los otros grupos, ustedes tienen más tiempo para hacer la tarea. Y lo mismo pasa con el ADA 3, que fue la que marqué la semana pasada. No es cartulina. Eso es así en la libreta. Se tomaba foto y se ponía. Y aparte ni siquiera hicieron completa esa tarea. Entonces, marco esta y pasa lo mismo. Tuvieron más tiempo que el resto para hacerlo. Y no tenía tanto nivel de complejidad como para que no lo pudieran hacer incluso el mismo día. Hubo gente que en la misma hora de Classroom hizo y entregó su tarea. O sea, aquí no hay pretexto. Porque no estamos hablando... Tú estás diciendo que te fuiste el fin de semana. Yo lo marqué desde el miércoles. Y eso se entregaba viernes. O sea, no estoy abarcando ningún fin de semana en ninguna de las dos tareas. Entonces, como les dije, yo no me voy a poner a averiguar quién fue el autor y quiénes le copiaron, o qué fue lo que pasó para que los demás tuvieran acceso. Los 3 trabajos se van anulados, y eso obviamente va a ser notificado a su tutor de grupo para que hable con ustedes, porque yo ya lo hice. Es que las tareas no se hacen cuando ustedes quieran. Esa es otra cosa que no les dije. Muchos están entregando sus tareas fuera de tiempo. Y en el caso de ustedes, como les vuelvo a decir, tienen más tiempo que los demás. No se pueden tomar el lujo de que desde el miércoles se les marca, les doy hasta el viernes y aparte lo entregan tarde o lo quieren entregar tarde. Yo entiendo que puedan tener problemas de conexión, que puedan tener problemas personales, pero lo tienen que avisar. No es de que hoy porque quise, lo voy a entregar tarde. O se me olvidó. No, ahí se me olvidó. Y para evitar eso, y eso se los voy a decir en la clase de mañana a todos, pues voy a tener que marcarles sus tareas para el mismo día o para el día siguiente. Porque veo que tienen suficiente tiempo de sobra como para... Hay maneras, hijo. Tú lo que me estás dando son puros pretextos. A partir de ahora quiero que me des soluciones. Ya puedes no tener computadora, puedes no tener internet, pero si tus compañeros buscan la manera de avisarme sobre esas cuestiones, tú también. Así que quede claro. Estos trabajos quedan anulados y voy a reducirles el tiempo que van a tener de entrega, porque tienen bastante tiempo para hacer estas cosas, por lo que veo. Entonces, tengo otra clase y va a entrar otro maestro con ustedes, así que por favor, nos vemos mañana. No pueden hacer nada por ahora. De nada.